preocupaciones de este día, las aflicciones, el cansancio, el enojo. Y Dios mío, necesitamos que tomes el control de este momento, que tomes el control de nuestras mentes, tomes el control de esta reunión. Padre, para que la palabra que vayamos a hablar ahora sea directamente desde tu corazón. Dios, necesitamos tu palabra. Tu palabra para nosotros es alimento para nuestra alma. También tu palabra es como un remedio para nuestro dolor, para nuestro corazón herido, Dios, y también trae esperanzas a nuestras vidas. Así que en esta noche algunos venimos con el corazón triste, abatido, preocupado, pero creemos que al encontrarnos con vos vamos a salir renovados de este lugar, Dios. Necesitamos ese encuentro con vos. Así que, Padre, te estamos entregando nuestras vidas y creemos que estás acá en esta noche en medio de nosotros, que tu Espíritu Santo se rodea en cada silla y que está queriendo tratar con nuestras vidas. Te estamos dando el permiso para que lo hagas, Dios. Estamos rendidos para que lo hagas sobre nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces vamos a proceder a leer Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37. Dice, Jesús sana a un sordomudo. Dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de sus lenguas y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más le divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Bien, entonces vemos que Jesús va a la casa de esta mujer en Tiro y hace este milagro sobre ella. La hija estaba endemoniada, entonces él la prueba porque le dice que él viene a los judíos y los perrillos, no viene, primero tenía que darle de comer a las personas y después a los perros, algo muy fuerte le dice a esta mujer, pero la mujer creyendo en él y la desesperación que tenía decía, aún los perrillos comen de las migajas de sus amos. Entonces él viendo tanta fe en esta mujer, que puso una barrera para ver si la podía saltear, le dice que por su fe, por su respuesta, su hija estaba liberada. Y cuando vuelve a su casa, la hija de ella ya estaba sana. Entonces sale de esa casa y se dirige, la Biblia dice que se dirige a la zona de Sidón. Sidón estaba como 45 kilómetros al norte de Tiro, y luego va a la zona de Decápolis, que es al sur. Decápolis significa 10 ciudades que estaban al este del mar de Galilea, que era todo territorio gentil. Entonces decimos, ¿qué recorrido que estaba haciendo Jesús? ¿Estaba yendo a algún lugar en particular? ¿O tenía un propósito en particular? ¿Vieron que cuando uno va de viaje se relaja? ¿No? A mí me pasa que cuando tengo que ir de viaje a algún lugar, de paseo, desde el momento que me subo al auto, empiezan mis vacaciones. Ya mi señora lleva la canasta con el mate y todo, y ya empezamos a pelear. No. Y ahí empiezan las vacaciones y empezamos a disfrutar del momento, ya me relajo y me olvido de todo lo que va. Entonces, los viajes sirven para vivir experiencias diferentes, en lugares diferentes, situaciones diferentes, fuera de casa. Y él aprovecha esta oportunidad para tratar con sus discípulos. Entonces, él quiere tener, en este lugar, que es fuera de una zona gentil, quiere tener comunión con sus discípulos. Recuerden esto, Jesús invierte su mayor tiempo en su ministerio, que fueron los últimos 3 años de vida, en formar a su equipo de trabajo, a sus discípulos. Entonces les instruye sobre su misión y su persona, y a su vez, en el 3er año del ministerio de Jesús, él es crucificado. Entonces venían tiempos cuando vuelve ya, después de este tiempo, después del 2.º año de su ministerio, vuelve para la región de Judea, empieza a ser perseguido hasta que es llevado a la cruz y muerto. Entonces ya empieza otra tensión en su ministerio, que es diferente a la que estaba viviendo en este momento. Entonces es un momento adrede
pensado por Él para estar con sus discípulos, y ellos iban viendo paso a paso y reconociendo cada día más quién era Jesús. Vieron que nosotros venimos viendo eso, quién era Jesús. Y se revelaba a ellos a través de milagros, a través del poder que había. Vimos que ellos se sorprendieron cuando Él dominó el agua y el viento les hicieron caso. Después vemos cómo se sorprenden cuando multiplica los panes y los peces, no los llegaban a entender, les costaba todo eso. Entonces iban y Jesús seguía y les mostraba cuál era su misión acá en este mundo, por qué había venido, cuál era el sentido de que Cristo venga a esta tierra. Y bueno, todo este tiempo lo pasa entrenando a su equipo. Dice que estaba en ese lugar y le traen un sordo y tartamudo, dice la palabra de Dios. Sordo y tartamudo. Fíjense qué buen detalle. No va solo el sordo, lo llevan sus amigos o las personas que lo querían. Se enteran que Jesucristo estaba en Sidón y un grupo de personas, o más de una persona, porque en plural lo llevan, se lo presentan a Jesucristo. Y yo pensaba que alguien te presentó a Jesucristo a vos, por eso estás acá. Alguien un día te habló de Él y te dijo, ¿por qué no te acercás a Dios? ¿Por qué no conoces al Dios Todopoderoso, a Jesucristo? Y vos accediste y llegaste a los pies de Cristo porque alguien te trajo. Qué importante es esa persona, ¿no? Piensan en esa persona que los trajo. Qué bueno que se animó, qué bueno que insistió, qué bueno que se ocupó. Y la otra pregunta es, si vos estás trayendo a alguien. Si de la misma manera que alguien te trajo a vos estás creyendo en ese Jesús, como decía María Telvina, hoy contaba María Telvina, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en ese retiro. Yo no sé cómo explicárselo, pero vayan, no sabe cómo hacer para que vayan al retiro. ¿Por qué? Porque cree en el poder de Jesucristo. Y cuando uno cree y hizo algo en nuestras vidas, creemos que las personas que amamos llegan a los pies de Jesucristo. Entonces estaba el Señor Jesús y le traen a este hombre, sordo y tartamudo. En general, los sordos no es que sean mudos, sino que al no escuchar no saben cómo hablar y hablan mal. Entonces le cuesta comunicarse. Cada vez la tecnología ha ido avanzando y ha generado audífonos especiales, pero en aquella época no había ningún audífono, no había nada. Un día fue una audióloga y la persona se las tenía que arreglar como podía. No sé si existía el lenguaje del sordomudo como existe hoy. Por ende, la persona estaba aislada. Y por ende tenía dificultad para comunicarse con otros. Tenía temor de estar expuesto al abuso, porque una persona que no escucha es más fácil engañarla, y una persona que no se comunica en general se retrae y es más solitaria, más huraña, no sabe socializar, tiene dificultades. Y una de las características de las personas sordas es que tienen un sentido del ridículo muy agudo. Entonces presten atención a lo que estaba pasando por la vida de este hombre. Y fíjense, todo esto le generaba una frustración que lo llevaba a ser una persona desconfiada, con razón, y a vivir una vida apartada. Desconfiado, apartado, renegado. ¿No conocen personas así que no son sordas? Temerosos, que se sienten expuestos a ser abusados. Ahora ellos dicen que le rogaron a Jesús que imponga sus manos sobre su amigo. Evidentemente, estos hombres tenían fe en Jesucristo. Tenían fe, porque fueron ante Él, expuestos a pasar el ridículo, porque si no pasaba nada, y le rogaron, por favor, no sé cómo lo habrán hecho, pero le pidieron a Jesús que imponga sus manos. Ellos decían, si Él pone las manos sobre vos,
vas a ser sano. Evidentemente lo habían visto en otras oportunidades o le habían contado que Jesús imponía las manos sobre los enfermos y los enfermos eran sanados. Por ende ellos pensarían que era un método. Vieron que, por ejemplo, yo no sé mucho, pero creo que el Reiki es una filosofía o un arte o un método que dicen que ellos hacen el mismo método que utilizaba Jesús para sanar. Pero la verdad es que Jesús no usaba ningún método para sanar. Jesús es Dios y lo que Él dice se hace. En realidad lo que hacía era cosas para que la gente crea. Pero no es que si pone la mano así, como decíamos el otro día, una tradición. Ah, no, ¿sabes por qué no se sanó? Porque en vez de poner la mano así, la tendrías que haber puesto así. Y el ojo medio para el otro lado. Ah, y en lo posible, la otra mano para arriba, para que venga la energía y se... Bueno, no es así. Jesús no era así. Entonces pensaban que era un método, porque probablemente en aquella época también había brujos, o había personas que le hacían algún gualicho o algo como para que sea sanado, porque había médicos y utilizaban la magia, entonces pensaban que Jesús era una especie de mago también, y que le iba a hacer algún movimiento y que él se iba a sanar. Pero Jesús no hizo eso. Fíjense que en la Biblia hay muchos ejemplos de diferentes maneras que Dios sanaba. Y uno de los ejemplos es el de Naamán, en el Antiguo Testamento, que Naamán era un general de Siria y tenía lepra. Entonces le recomiendan que vaya a Jerusalén, porque en Jerusalén había un profeta de Dios. Y cuando él va al profeta de Dios, el profeta de Dios ni siquiera sale, le manda al siervo y le dice, decile que vaya al río Jordán y se meta 7 veces en el agua. Y el río Jordán era un arroyo, no es un río grande, caudaloso, sino es un río chico. Y él entonces dice, ¿pero qué voy a? Yo soy el general, me voy a tener que meter en ese riacho, teniendo en Siria el río Tigris y el Éufrates, que son muchos más poderosos, me vuelvo. Pero en realidad Dios estaba tratando con su corazón, con su orgullo. Por eso hace que él tenga que hacer eso, porque para poder meterse en el agua, siendo que tenía una armadura, se tenía que desnudar. Y cuando uno se desnuda, muestra su desnudez. Y en ese caso él tenía que mostrar su lepra. Entonces Dios no es una técnica que sino Jesús trata con la vida de cada persona de diferentes maneras, de acuerdo a la necesidad de ella. Y en este caso trata con el sordo mudo. Y fíjense que él no pone la mano sobre el sordo mudo, sino que hace otra cosa. ¿Qué es lo que hace? Primero, dice la Biblia que lo toma aparte. Dijimos que el sordo en general es una persona que tiene temor, que se siente expuesto, que se siente avergonzado, nervioso ante tanta gente que está hablando, no sabe lo que está pasando, de quién está hablando. Entonces Jesús, conociendo eso, lo toma aparte. Fíjense qué acto de amor del Señor. Lo separa de la gente, diciendo, vení, me lo llevo a un costado para que él pueda sentirse protegido, que se pueda sentir cuidado. Y va a estar igual protegido y cuidado por parte de Dios, porque Dios está ahí. Pero él necesitaba sentirse cuidado y protegido. Nosotros cuando estamos hablando con una persona, intentamos, velamos que la persona se sienta bien, que se sienta amada, que se sienta cuidada por el amor de Dios. Y hacemos cosas que por ahí no haríamos de otra manera. Porque estamos pensando en ese alma, en el alma de la persona, que pueda conocer a Dios. Entonces por ahí se enoja con nosotros y nosotros no decimos nada, somos pacientes, porque estamos creyendo que Dios la ama y que Dios quiere hacer algo. Hoy hablamos en la oración, la Biblia dice, no devuelvas mal por mal, sino que devuelve bien por mal. Entonces tenemos que hacer cosas locas. ¿Cómo voy a hacer para devolver bien por mal? Es difícil, pero con Dios todo es posible. Entonces el Señor lo aparta y tiene un trato especial con él. Qué bueno eso, ¿no? Dios tiene un trato especial con cada uno de nosotros. Dios nos ve especiales. Así que mirá que tenés al lado y dice, sos especial para Dios.
Por ende fue sensible para evitar que se sienta expuesto. Y él, a su vez, concentrar toda su atención en él. Miren lo que a mí me pasa a veces que cuando vengo a Forum, estoy con 10.000 cosas en la cabeza acá. Entonces viene alguien y me habla, y me cuesta concentrarme, porque estoy pensando en otra cosa, y es feo cuando a uno le hablan y no está prestando atención. Porque es una muestra de desinterés. Ahora, Jesús lo separó y le dijo, yo estoy interesado en tu vida. Y por ahí nosotros estamos en medio de una multitud de personas y nos sentimos solos. ¿No pasa eso? Tenemos 1 millón de amigos, como dice Roberto Carlos, pero nos sentimos solos. Qué importante es poder interesarnos por la persona. Decir, bueno, voy a ir a tu casa y te voy a escuchar. Voy a apagar el celular. ¡Wow! Milagro. Voy a apagar el celular. ¿Imaginan eso? Que Dios haga ese milagro sobre tu vida. Y te voy a escuchar. Es una de mis debilidades. Yo por ahí estoy en la oficina, tengo la computadora abierta y me tiento de mirar la pantalla y tengo a la persona ahí. Entonces la persona me está hablando y yo estoy... Qué feo. Perdón si les hice eso. Lo quiero cambiar. Pero el Señor, gracias a Dios, no es así. El Señor está atento a nosotros. Y dice que metió los dedos en las orejas de él y escupiendo... Tocó su... ¿Qué? Un asquete. Yo cuando uno lee esto, no escupió. Le metió los dedos en la oreja. Yo no entendía bien por qué había hecho todo eso, Jesús. ¿Por qué? Ahora, fíjense esto. Si el sordo no entiende cuando él le habla, evidentemente se me ocurre que se habrán manejado con señas. O sea, el sordo le debe haber dicho... algo así. Nada. Y Jesús le respondió de la misma manera. No habló. ¿Qué hizo? Agarró los dedos, se me ocurre que debe haber hecho así. Y le destapó los oídos. Pero no solamente eso. Porque ustedes imagínense, si un sordo de un momento a otro empieza a escuchar, tiene que a partir de ese momento empezar a hablar, aprender a hablar. Porque es como un bebé. Nunca había hablado, ahora escucha, por ende puede empezar a hablar. Pero dice que escupió, gracias a Dios leí otra versión que dice que escupe sobre el dedo y después le pone el dedo con saliva en la lengua. No le escupió la cara, porque yo digo, le escupió la cara. No. Aparentemente una traducción dice que escupió sobre su dedo y le puso el dedo con saliva en la boca. Una sola traducción escuché con eso, pero bueno. Y soltó la lengua. Y ese es otro milagro grande que hizo Dios, que dice que empezó a hablar. ¿Qué milagro? 2 milagros. Empezó a oír y empezó a hablar. No era algo... verdaderamente lo que Jesús hizo fue... utilizar su lenguaje, ponerse en el lugar del otro. ¿Cuánto nos cuesta ponernos en el lugar del otro? Somos tan egoístas a veces que lo único que nos importa es lo que nos pasa a nosotros. Dale, rápido, terminá de hablar que quiero hablar yo. Y me está hablando la persona y estoy pensando, no fui a la cooperativa. Y sigue hablando, y yo estoy pensando en el partido de Ginóbili, y porque no me interesa la persona, me interesa mi vida nada más. Pero el Señor estaba interesado por él. O sea, sí lo conocía porque era Dios, pero lo ve, y entonces dice, yo tengo que tener un trato especial con él. Y lo agarró, se lo llevó aparte. Qué lindo, ¿no? Y le habló como él podía escuchar, se puso en el lugar de él para tener esa simpatía, para que él se sienta comprendido
nos podemos sentir comprendidos por Jesús. Somos incomprendidos por la gente, pero por Jesús siempre somos comprendidos. La gente no nos da importancia, pero Él siempre nos da importancia. No nos sentimos especiales con nadie, pero para Él somos especiales. Nos sentimos rechazados por muchas personas, pero Él no nos rechaza. Él nos ama. Él se ocupa. Él se interesa. Él está con nosotros. Y esto me encanta. Entonces, le mete los dedos en el oído. Yo creo que le escupió, porque si no, ¿cómo hace? No puede escupir otro dedo y ponerle, le escupió. Vamos a decir que le escupió la boca, la lengua. ¿No? Mira al cielo como diciendo, Padre, orando el Padre, Señor, tené misericordia. Y gime por Él. Él gime. Por favor, no sé cómo habrá gemido, pero gimió. Gemir por la persona. Sintió el dolor de la persona. Tanto se comprometió con Él que sintió el dolor, sintió los años de tristeza del hombre. Se compadeció de tal manera que gimió. Tanto lo entendió que gimió al Padre como diciendo, por favor, libera a esta persona de esta situación. La ayuda viene del Padre. Qué bueno poder levantar los ojos, como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando estamos pasando por una situación difícil, poder decir, levantar los ojos y decir, Señor, ayúdame, de vos viene mi socorro, vos sos la respuesta a mi vida. No enloquecernos, sino primero buscar el reino de Dios, dice la palabra. Señor, vos sos el que me va a ayudar. Buscar el reino de Dios, buscar la ayuda en el Padre. Y el ejemplo es el mismo Jesús. Él, siendo Dios, levantó los ojos al Padre. Papá, mirá al sordo este. Mirá lo que le está pasando. Mirá los años de sufrimiento. Mirá los años de dolor. Mirá los años que se sintió apartado, desconfiado, solo, rechazado, discriminado. Por favor, Señor, hace algo, sanalo ahora. Y dice que pega un grito. Y grita y dice, Éfata. Éfata. Que significa, sea abierto. Abrite, grita. Abrite. Una orden. ¿A quién le dio la orden? ¿Qué le parece? ¿A quién le dio la orden? Abrite, ¿eh? A los oídos les dice que se abran. Abrite, que está cerrado. Abrite. Y da la orden. Y en arameo, abrite. Y yo creo que el Señor Jesús, ¿el sordo lo habrá escuchado? ¿Qué les parece? Estaba sordo todavía. Se me ocurre que no lo escuchó. ¿Y para qué gritó abrite si el sordo no lo escuchaba? Los oídos, le dio la orden. ¿Y quién estaba por ahí cerca? Sus discípulos. ¿Quiénes estaban con él? Sus discípulos. Los discípulos estaban por ahí. Y ellos estaban ahí mirando, porque se fue solo, pero se me ocurre que estarían viendo que escupía. ¿Se imaginan, no? Porque nosotros pero estar ahí y ver que el Hijo de Dios, el Mesías, escupiéndole la lengua al tipo, y de repente pega el grito y dice, ¡abrite! Y los discípulos escuchan. Que los oídos se te abran. Que los oídos se te abran. Decirle que están al lado. Que los oídos se te abran. Que los oídos se te abran. ¿Para qué? El Señor estaba interesado que sus discípulos también abrieran sus oídos y sus mentes para poder entender lo que se les enseñaba, porque no entendían.
Y a veces venimos a la iglesia, leemos la Biblia y no entendemos. Y no cambiamos porque no entendemos. Y no creemos porque no entendemos. En Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que ya oyeron. Fíjense, dice que el apóstol le está hablando y le decía, a nosotros sí nos aprovechó, pero a ellos no, porque escucharon la palabra, pero la escucharon sin fe, entonces no creyeron. Uno puede oír sin creer, entonces ahí muere. No creyeron en los discípulos que le hablaban. Si la persona no cree, Dios no puede obrar. Entonces, eso que escucharon, cayó. Entonces los discípulos tenían que aprender a creer. Para que las palabras le entren y no le reboten. Marcos 4:23 dice, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. ¿Vieron que varias veces dice Jesús eso? Si algunos tienen oídos para oír, que oiga. ¿Para qué tenés los oídos? No, como diciéndole, ¿para qué tenés los oídos? ¿Para oír? Bueno, escuchá entonces. Entonces él estaba hablando de la sordera espiritual. La física y la espiritual. La sordera física a este hombre le había generado tener una vida miserable, apartado, solitario, desconfiado, huraño. ¿Vieron las personas desconfiadas? Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y eso me gusta también. El cuerpo obedece a la voz de Dios. La creación obedece. Habíamos visto que el Señor le dijo a las olas y al mar, cálmese, y se calmaron. Vino la calma seguida. Oró por el pan y los peces y se multiplicaron los peces. Pero ahora le ordena a los oídos y el cuerpo obedece. Por eso es cuando nosotros oramos por fe en el nombre de Jesús, podemos decirle a una persona que tiene una enfermedad, podemos ordenar a la enfermedad en el nombre de Jesús que se vaya. Y se tiene que ir, porque la creación obedece a Dios. Y cuando nosotros lo hacemos en el nombre de Dios, con la autoridad que Dios nos da, guiados por el Espíritu Santo, la enfermedad se tiene que ir. El demonio se tiene que ir, como hacía. Le ordenó al demonio de la hija que se fuera y se fue. Así que cuando veas que te estás por enfermar, ¿saben qué hago? Yo digo, no acepto gripe, no te acepto. Te lo digo, personalmente, tengo un problema con la gripe. No te vas de mi casa, te vas de mi cuerpo, no tenés nada que hacer, te lo ordeno en el nombre de Jesús. La farmacia llora. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Fue el mismo veredicto de Dios cuando completó su propia creación. En Génesis 1:31, cuando termina de crear al séptimo día que descansa, dice, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Todo lo que había hecho Dios en la creación fue bueno. Dios creó todas las cosas perfectas. El hombre vivió en el Edén, en el paraíso. Era un lugar perfecto. Todo era perfecto. No había capa de ozono. No había problemas, no había contaminación. No había muerte, no había maldad. Todo perfecto. No había enfermedad. Vida eterna. Cuerpos perfectos. ¿Quién fue el que arruinó todo? A través de
El pecado. Entonces Él, cuando viene a esta tierra, viene a traer perdón de qué? Perdón de pecado. Viene a redimir, dice, ¿no? Redimir es, la palabra redimir, que viene del pariente redentor, el redentor era un pariente dentro del judaísmo. Cuando vos no pagabas una deuda, el acreedor podía meterte preso a vos, tenerte de esclavo, te tomaba de esclavo a vos y a tu familia, según la deuda, y la única manera de zafar era si venía el pariente redentor y pagaba el precio de tu esclavitud. Entonces el acreedor no podía negarse y tenía que soltarlo. Entonces venía el redentor, que venga el redentor, decían, estaban esclavos. Si el pariente era piola, iba y pagaba el precio. Jesús es nuestro redentor. Él paga el precio con su vida para volver al estado anterior. Entonces la persona volvía a tener la libertad que tenía el estado anterior. Él nos redime. Estábamos muertos en pecado, dice la Biblia. Y Él nos perdona, Él paga el precio por nuestra libertad, nos limpia nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Y nos da libertad. Entonces la obra que hace Jesús en esta tierra es volver al estado anterior. Él quiere que vivamos en libertad. Él quiere que seamos sanos. Él quiere que tengamos vida. Él vence a la muerte. Entonces Él hace la obra. Entonces la gente decía, bien, qué bien que hace las cosas. Estaba enfermo, estaba sordo y ahora no está más sordo. No, era mudo y ahora habla. Qué bien. Dios hace las cosas así. Dios hace las cosas perfectas. Y nosotros vamos, dice la Biblia, que Él va a ser un cielo nuevo y tierra nueva, todo nuevo. Y vamos a vivir otra vez en el paraíso. Pero ya no va a estar la serpiente. Y vamos a vivir eternamente. Y no va a existir el mal, no va a existir el odio, no va a existir la envidia. Lo vamos a pasar bomba. ¿Se imaginan? En el paraíso. Él está preparando ese lugar, que es el lugar inicial de la tierra. La tierra se corrompe cada día más. Cada día más. El hombre se corrompe cada día más. Cada día más. El reino del revés. Los países más civilizados, con más conocimiento y ciencia, son los más corruptos. Con leyes más corruptas. Vamos para atrás. Pero Dios va para adelante. El pecado destruye. Dios restaura. Por ende, cuando vos llevas la palabra de Dios a una persona, llevas renuevo, llevas vida, llevas restauración, llevas amor, llevas esperanza. Se suelta la lengua, la persona escucha. ¿Cómo está tu lengua? Decir que tener al lado, soltar la lengua. Pero no para criticar. Para proclamar la palabra de Dios. Para presentarle a alguien a Jesús. Si no se lo presentás a vos, a tus amigos, a tu familia, ¿quién lo va a hacer? El reino de los cielos se ha acercado. Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado. ¡Claro! El reino de los cielos se acercaba y la gente era sanada, las personas son liberadas y adquirimos la vida eterna. Venga a nosotros tu reino. Señor, vení sobre mi familia, vení sobre mi casa. El reino de los cielos se ha acercado a mi casa. Y tuve mellizos. Bueno, cada vez que digo eso... Ahí terminó. ¿Nos falta uno más? Bien. Bien. El reino de los cielos se acerca. Ahora, piensa en esto.
y voy a pedir que cierres los ojos, que medites en esto. La iglesia necesita de personas que escuchen la palabra de Dios y que puedan hablar de las maravillas de Dios. Cristo está buscando personas que lo escuchen a Él, que quieran conectarse con Él. Cristo te está buscando a vos. Y te digo algo más. La gente necesita de vos y de mí. Si vos y yo no hablamos, si vos y yo no hacemos, estamos impidiendo que el reino de los cielos se extienda. Dios quiere soltar que los oídos se destapen y que las bocas hablen, para que las personas salgan del estado de tristeza, de depresión, de frustración, para que salgan del estado en que estaba este hombre sordo y tartamudo. ¿Se imaginan cómo fue la vida de este hombre después? Yo me imaginaba después. Llegó a su casa, escuchó por primera vez la voz de su mamá, de su papá. Nunca había escuchado la voz de nadie. Escuchaba a los pájaros, escuchaba el bullicio de la gente, escuchaba el ruido de las olas del mar y podía hablar. ¿Cómo se creen que estaba esa persona con Dios? Agradecida. ¿Y nosotros cómo estamos con Dios? Qué bueno poder estar agradecido a Dios y hablar con las personas. Señor, te damos gracias. Gracias porque vos tenés interés directo en nosotros. Señor, gracias porque vos nos amás. Gracias porque vos querés tratar con nosotros especialmente. No sos